Vamos a continuar en nuestra serie que se llama Encuentros, ¿en qué? Con bondad. Ok, quiero asegurarme que están despiertos. Ok, bueno, vamos a ir al Señor en una palabra de oración y lo que vamos a hacer esta mañana es, vamos a hablar acerca del libro de Marcos en el capítulo 1 y creo que lo que vamos a encontrar hoy es una historia bastante común, pero lo vamos a mirar de una perspectiva un poco diferente. Entonces, vamos a ir al Señor en un momento de oración en esta mañana. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza en esta mañana. Gracias, Señor, porque eso nos prepara para recibir lo que tú deseas enseñarnos. Gracias, Señor, por cada persona aquí, cada persona que tiene un valor, Señor, súper especial y un propósito para cumplir. Gracias, Señor, por estas semanas que hemos enfocado en hacer hechos de bondad con otros y para servir, para ayudar, para bendecir. Y Señor, en esta mañana pedimos que tú nos dé una paz, un entendimiento, Señor, de lo que vamos a hablar en este día. Señor, que podemos salir de aquí animados, entusiasmados, Señor, listo para compartir, como hablamos en esta última semana, el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por Jesús. Él es nuestra fuente. Él es nuestra roca, Señor, Él es la salvación de hoy, de mañana y de toda la eternidad. Y Señor, entregamos este tiempo y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace varios años atrás empecé a notar algo un poco interesante, un poco raro, pero en particular en nuestro país. En Walmart empezaron a vender más productos como este. Dice que si uno se echa este líquido, que la promesa es que va a matar 99.99% de todas las cosas malas en mis manos. ¡Wow! Interesante. Y empezaron a hacer campañas de marketing y varias cosas para comunicar la idea de que uno se debe proteger de las enfermedades y muchas cosas con esta botellita pequeña. Y lo más simpático es que no era solamente una botella de este tamaño, pero lo reducieron. Y muchos aquí posiblemente lo tienen en su cartera, lo tienen en su auto. ¿Cuántos lo tienen en su cartera, en su auto? Y en los hospitales, aquí tenemos algunos en la iglesia. Pero lo que empezó a suceder es que cada persona estaba un poco más consciente de cuando alguien estaba enfermo y si le daba la mano o si iba a visitar a esa persona. Y la idea era, bueno, quiero asegurarme que ya cuando le doy la visita, ya después que hablo con ellos, vengo aquí, tomo mi botellita pequeña y me limpio las manos. Y cuando me limpio las manos, 99.99% de toda la bacteria mala ya no existe. Muy interesante. Y empecé a notar que no era solamente las mujeres, eran los hombres, eran los niños. Y era como antes de comer, y en muchos hogares ni se lavaban las manos, pero no, vamos, aquí está la botellita, tenemos que aplicar un poco, tenemos que hacer esto. Y creó en un sentido como un pánico a la bacteria. Entonces fue algo bastante interesante y ahora no se ve tanto como antes, pero hace unos años atrás sí era algo bastante popular. ¿Saben? Cuando miramos aquí en esta serie de encuentros con bondad, tenemos que pensar en las personas que típicamente, diariamente, semanalmente, cuando lo vemos, nosotros sin pensarlo tomamos un paso hacia atrás.
Son personas que por una razón a otras nosotros nos sentimos como incómodos. Y si tenemos una botellita o no, mantenemos una distancia. Y eso sinceramente nos afecta como cristianos. Porque cuando miramos aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, y es bastante interesante, Mateo se demoró 8 capítulos para explicar lo que Marcos explicó en un capítulo. Piensa en eso. En un capítulo tenemos el resumen de 8 capítulos del libro de Mateo. Y Jesús aquí en Marcos 1 empieza su ministerio de una forma bastante pública y Él empieza a acercarse a personas que algunos piensan o consideran que son personas intocables. Pero aquí está el principio que vamos a mirar en esta mañana y es este. La bondad toca al intocable. La bondad toca al intocable. Y queremos mirar esta idea, este principio en la vida de Jesús y entonces queremos regresar a esta pregunta. Bueno, si Jesús pudo tocar el intocable, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esas personas que la sociedad dice, usted no debe tocar a ellos o ministrar a ellos o compartir el evangelio con ellos? Aquí como una introducción, aquí está en su boletín, dice lo siguiente. Jesús demostraba una bondad única hacia las personas que sufrían. Esa es la palabra. Las personas que sufrían. Incluso hacia aquellos que para los estándares de la sociedad no deberían ser ayudados o tocados. Estas personas a menudo eran dejadas de forma aislada. La bondad de Jesús extendía la mano y ministraba al sufrimiento emocional, físico, mental y espiritual de las personas a su alrededor. Y esto para mí es bastante personal porque hace unas semanas atrás estaba dando un entrenamiento en Carolina del Sur y me monté en el avión y se atrasaron en Atlanta. Llegué aquí como a las 12 de la noche. Cuando aterrizamos, me monté en mi auto, fui a la casa, dormí 3 horas para regresar al aeropuerto y salir otra vez para Nueva York. Y durante ese tiempo, sinceramente, cuando llegué al aeropuerto de Atlanta, estaba un poco frustrado porque estaba cansado y anunciaron, el vuelo X se va a tardar 1 hora, que significa tenemos que esperar aquí otra media hora, entonces montarnos en el avión y llegar súper tarde y ya estoy cansado. Han estado en el aeropuerto con esa ansiedad que quiero llegar a la casa, pero no puedo relajarme porque tengo el cuerpo, me hace falta un baño, etc. Y es bastante incómodo. Y estaba pensando, Señor, ¿por qué estoy esperando tanto? Y llegué aquí al aeropuerto de Fort Lauderdale y me recogió un señor que no voy a decir su nombre, pero empezamos a hablar, él y yo. Y él me dice, Marcel, yo soy una persona que ha experimentado con varios sexos, hombres, mujeres, etc. Tengo AIDS, tengo esta enfermedad y tengo esto y tengo lo otro. Y él y yo estuvimos hablando en un van, en un parqueo, en la 441, a la 1 de la mañana, de Cristo en la oscuridad. Y si soy sincero, cuando empecé a hablar con esta persona, me entró como algo un poco extraño, porque él abiertamente me contó de todas estas cosas en menos de 5 minutos. Y me habló de su experiencia en una iglesia, en otra iglesia y con su novia ahora, que es una mujer. Y empezamos a hablar del Señor Jesucristo.
Y por un instante, mi defensa quería la botellita. Si soy honesto. Pero pensé, y creo que Dios puso esto en mi corazón, ¿cuándo fue la última vez que una persona que dice que es un cristiano tocó a este hombre? Y empezamos a hablar y le prometí un devocional la próxima mañana. Mira, ya voy a regresar aquí en 3 horas, entonces le voy a traer un devocional. Pero puse a pensar, wow, hay personas que de inmediato nosotros tomamos un paso atrás. Pero lo que vemos aquí, lo que vamos a ver esta mañana, es que Cristo no echó mancha atrás, como hablamos. ¿Qué hizo Cristo? Él toma un paso adelante. Él extiende la mano y Él toca al intocable. Aquí en su boletín dice, Jesús sana a un hombre con un espíritu impuro. Vamos a leer aquí, Marcos 1, empezando en el versículo 21. Dice, llegaron a Capernaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga. Subrayen esta palabra sinagoga, por favor. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga no era como la iglesia, era diferente. La sinagoga era un edificio. Para empezar una sinagoga, hacía falta 10 familias judías para empezar una sinagoga. Y era un lugar que tenía 3 propósitos. Número 1, la enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, la oración. Y número 3, explicar la palabra de Dios. Entonces, leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y orar. No había música, no había un equipo de alabanza. Eso era más tarde en el templo. El templo era el lugar donde ellos adoraban a Dios, habían sacrificios de animales, pero en la sinagoga, este era el lugar donde ellos llegaron para leer la Biblia, explicar la Biblia y orar. Y en particular, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, es lo que ellos hablaron. Y durante ese tiempo, habían personas que visitaban la sinagoga. Y en ese tiempo llegó Jesús para visitar la sinagoga y para enseñar. Entonces dice, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó ¿a qué? A enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas. Y aquí está la pregunta, ¿por qué? Era algo bastante diferente. Dice, porque enseñaba como corresponde a quien tiene, ¿y cuál es la palabra? Autoridad. Subrayen esa palabra, autoridad. Y no como los escribas. Ahora, ¿qué significa esa palabra autoridad? ¿Qué significa que él no estaba enseñando como los escribas? Bueno, cuando ellos enseñaron, siempre tenían como referencia a otro maestro, a otro rabí. Cuando Jesús enseñaba, su referencia era ¿quién? Él mismo. ¡Wow! ¡Qué diferente! Nosotros aquí estamos leyendo y estamos enseñando la Biblia. Pero la autoridad de esta mañana no es en el conferencista o en el pastor, es que la palabra de Dios. Pero cuando Jesús se presentó, la autoridad estaba presente. Y eso chocaba con la cultura y las normas de la sinagoga. Entonces él estaba enseñando, pero era tan distinto, tan diferente, que le llamó la atención a las personas religiosas. Ahora, y dice, versículo 23, de pronto, un hombre que tenía un espíritu, ¿y qué es la palabra? Impuro. Y vamos a hablar más de eso en un momentico. Dice, comenzó a gritar en la sinagoga. Ok, ahora, dice el versículo 24, oye, Jesús de Nazaret, creo que este espíritu era cubano, oye,
Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que, ¿quién eres tú? Eres el Santo de Dios. Ahora, miramos aquí con esta idea de impuro. Los judíos y los maestros le encantaban hacer un contraste entre dos palabras. Por ejemplo, algo que era de la ley, algo que no era de la ley. Algo que es justo, algo que es injusto. Algo que está limpio, algo que está sucio. Eso era algo, pero bastante común. Entonces, cuando miramos esta idea aquí, tenemos que pensar en esto. Había una persona en la sinagoga, en este lugar donde enseñaba la palabra de Dios, que estaba lleno de, no un demonio, pero ¿qué? Muchos demonios, porque dice la escritura que, dice que, ¿has venido a destruirnos? Está hablando de un grupo de demonios, no solamente uno. Ahora, esto es bastante interesante, porque la primera instancia donde vemos un demonio en el libro de Marcos es ¿dónde? En la sinagoga. En un lugar de enseñanza, en un lugar sagrado para leer, explicar y ¿qué? Y orar. Marcel, ¿me estás diciendo que hay alguien aquí a mi alrededor que es un...? No lo estoy diciendo. Pero piensa en eso. En este tiempo, cuando Jesús empezó a predicar, es como Él alborotó los demonios. Y ellos llegaron a la sinagoga, pero inmediatamente no pudieron aguantar esta declaración. ¿Y cuál fue la declaración? Miren aquí. Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Ayer estuvimos en el entierro del papá de Roberto Talavera. Su papá falleció el miércoles en la noche. Y Roberto me estaba diciendo, Marcel, hay personas aquí que yo sé no conocen a Cristo. Entonces vamos a asegurarnos que reciben el Evangelio y que tengan una oportunidad. Y para ustedes que conocen a Roberto, llevamos los Nuevos Testamentos, lo que enseñó Rudy la semana pasada. Él estaba preparado. Y hablamos ahí y fue un lindo tiempo, un tiempo especial con él y con la familia. Pero miren esto. El demonio dice, el grupo, el líder dice, eres el Santo de Dios. Hasta los demonios reconocen la autoridad de Cristo Jesús. Escuchen, cuando la Biblia dice que cada rodilla, cuando ve al Señor Jesucristo, va a hacer ¿qué? Cada persona se va a arrodillar y decir que Jesús es el Señor. Eso no es un secreto, es una verdad y la Biblia dice que lo vamos a hacer forzado o voluntariamente. Pero cuando un demonio, que obviamente es parte de un reino diferente, da esta declaración, tenemos que prestar atención. Porque los demonios han existido mucho más tiempo que nosotros. Y Jesús reconoce que ellos están diciendo la verdad. Pero, ¿qué hace Jesús? Versículo 25. Dice, pero Jesús ¿qué? Lo reprendió. Y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Ahora, tenemos que regresar al contexto. Por lo general, la sinagoga era una reunión, era un edificio, pero esto no era un lugar de relajo. Ellos entraban muy cuidadosamente, se sentaban, había un señor que abría las escrituras para leer, otro que llegaba para leer y para orar, y era algo bastante tranquilo.
ordenado completamente. Y aquí hay un señor lleno de demonios formando, como decimos, un show. Hablando la realidad de Cristo, pero Jesús le dice que cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro, dice, sacudió al hombre ¿con qué? Con violencia. Y eso fue algo que vemos durante la historia. Cuando los demonios ya estaban saliendo, la persona lo tiraban en el suelo, estaban vomitando, etc. Y dice, y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Ahora, aquí hay algo que tenemos que pensar. A veces el enfoque de el cristiano es en lo milagroso, es en lo espectacular. El enfoque de Cristo era en la palabra, y vemos eso antes en el libro de Marcos. Entonces, hay personas que están buscando una iglesia donde cada domingo hay milagros y milagros y milagros. Lo que vamos a ver aquí es que Jesús estaba más enfocado en la palabra, en su tiempo con Dios y en ministrar a otros que en los gran milagros que vemos aquí. Entonces él dice, gritando con todas fuerzas, salió de aquel hombre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estas personas? Versículo 17. Dice, todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Ahora, aquí hay algo que tenemos que tener en mente. Cuando nosotros queremos tomar un paso de fe, queremos seguir a Dios en cualquier área. Quiero ser bautizado, ya he sido salvo, excelente. O quiero ser salvo, no conozco a Cristo, excelente. O quiero empezar a llevar mi familia a la iglesia, excelente. Quiero empezar a diezmar, excelente. Quiero empezar a compartir mi fe, excelente. Cada vez que nuestro deseo es hacer algo por fe, Satanás nos va a dar problemas. Entonces, cuando decidimos, si yo voy a seguir a Dios en esta área de mi vida, Satanás nos va a dar problemas. Y a veces lo que sucede, sinceramente, es que empezamos a pelearnos con personas en vez de pelearnos en la oración. Noten lo que dice Efesios 6:12. Y si no conocen este versículo, por favor, márquenlo ahí en su Biblia. Efesios 6:12. Pablo, escribiendo, dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne. Si hay alguien que es gente de carne, levante su mano, por favor. Gente de carne, ¿ok? Nosotros, ¿ok? Algunos son de aluminio, pero nosotros, por lo general, somos de carne, ¿ok? Está bien. Ahora él dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino, aquí es el principio, ¿contra qué? Principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, o celestes. Esto me ha ayudado tanto a mi vida cristiana, porque a veces las personas reaccionan de una forma y inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? La defensa. Posiblemente esto no le va a ayudar, pero ¿qué hacemos? Bueno, me están atacando, tengo que protegerme, tengo que decir algo, y a veces lo que no entendemos es que es una batalla espiritual. Hay personas en el trabajo, en la familia, en este mundo,
que están pasando por una batalla espiritual y a veces vomitan encima de nosotros. Yo he recibido varios vómitos, personalmente. No es muy bueno. Pero el problema es cuando empezamos a pelear contra ellos, en vez de tomar un paso atrás y decir, ok, algo está pasando aquí. Tengo que dedicar más tiempo para orar por esa persona, porque algo está sucediendo. Ahora, vamos a escribir aquí un poco. Impuro en el Nuevo Testamento lleva la idea de ser moralmente sucia, ceremonialmente o físicamente. Esa era la idea en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En realidad, si quieren escribir estas palabras, un mixto equivocado. Lo consideraban la persona que era impuro como un mixto equivocado. Hay algo mal aquí. Este sabor no está bien. Entonces, tienen un mixto de pecado. Algo está sucediendo que no está bien. Estas personas, dice aquí en su boletín, fueron controlados, esclavizados y sumisos a los poderes demoníacos. Y dice, por lo tanto, eran considerados parias intocables. Ahora, a veces cristianos tienen la perspectiva de todo lo que sucede en lo malo es un demonio. No es. Pero sí hay la realidad que los demonios existen hoy y están controlando a personas. Eso no lo vamos a negar. Ahora, número 3 dice, Jesús mostró bondad al liberar a este hombre de su oscuridad espiritual y crueldad demoníaca. Ahora, esto es algo un poco difícil para descubrir y para entender. Pero lo que quiero que entiendan en este pasaje, en este instante, es que por lo general las personas evitaban a alguien en esas condiciones. ¿Ok? No se acercaban a ellos, ellos mantenían su distancia, no se acercaban, no lo ayudaban. Ahora, versículo 29, dice, en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra, ¿cuántos son suegras aquí? A ver, levante su mano. La suegra, qué buena cocinera es la suegra, ¿no? Amén. La suegra, dice, de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. Ahora, si leen el libro de Lucas, dice que era una fiebre alta. Estaba bastante enferma, bastante débil. No se podía levantar. Y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Jesús, noten, Jesús se acercó, tomándola de la mano, la ayudó ¿a qué? A levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó ¿a qué? A atenderlos. Ahora, una lección cultural. Por lo general, los hombres no hablaban con las mujeres, sino era su esposa. ¿Ok? No eran considerados al mismo nivel con los hombres. Eran considerados como un segundo, tercero, etc. Pero cuando Jesús recibió noticia, saliendo de la sinagoga, que la suegra de Simón estaba enferma, ¿qué hizo Jesús? Fue a la casa, la levantó por la mano, la sanó. Ahora, lo que vemos aquí es que Él hizo algo bastante diferente de lo tradicional. En su boletín, Él superaba expectativas culturales cuando se relacionaba con mujeres. Y cuando estamos leyendo la Biblia, vemos esto, hay muchos ejemplos, que Jesús está hablando con una mujer, con una señora mayor o una mujer de 40 y pico, de 30 y pico, etc. Porque Jesús le importaba más ministrar, servir y ayudar. Aunque algunos consideraban las mujeres que
intocables. Ahora, ¿cuál es el principio de esta mañana? La bondad toca ¿a quién? Al intocable. Dígale a su vecino en esta mañana, la bondad toca al intocable. ¿Ok? Si están durmiendo, levántalo, pero... Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque en este día tenemos cosas culturales y decisiones de personas que son un poco diferentes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay alguien que no debemos incluir en los hechos de bondad? ¿Hay alguien que debemos evitar o dejar en ese lado? No. Aunque no estamos de acuerdo con su teología o su manera de vivir o sus decisiones o sus adicciones, debemos ser ¿qué? Bondadosos con todos. Ahora, el segundo punto dice, Jesús mostró mucha bondad al ayudar personalmente a la suegra de Simón, tomándola de la mano y curándola de su fiebre. A veces me llaman por el teléfono, Marcel, tengo un amigo o una amiga en el hospital, quiero que alguien de la iglesia vaya. ¿Tú eres parte de la iglesia? Sí. Ok. Pero quieren un profesional. Si puedo ser muy sincero, su conexión con una persona que está pasando por un tiempo difícil es mucho más poderoso que mi conexión con ellos. Mucho más. Lo que Rudy nos dio en esta última semana, cómo explicarle a alguien cómo llegar a conocer a Cristo Jesús, eso lo podemos tomar, tener en nuestra cartera, etcétera, y compartir con ellos. Lo más importante es la relación que ya tenemos con esa persona. Cuando viene el pastor, y si ellos no conocen el pastor, ¿qué hacen muchos en el hospital o en situaciones difíciles? ¿Qué hacen? Voy a morir porque el pastor está aquí. ¿Qué está pasando? Pero esa conexión personal a veces hasta puede ayudar a esa persona en el proceso de ser sanado. Marcel, y si voy al hospital a visitar a un amigo o una amiga, ¿debo orar por ellos y con ellos? Sí. Pero no tengo el don de milagros, no importa. Debemos orar con ellos, Señor, si es tu voluntad, por favor, sana a mi amigo, mi nieto, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi vecina, mi cartero. No tenemos que buscar un profesional. La Biblia dice que todos somos ministros. Si todos somos ministros, debemos ministrar. Seguimos. Jesús transforma a una ciudad entera. Una ciudad entera. Dice, versículo 32. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades. Y también expulsó a muchos demonios. ¿Cuántos viven en una casita, un apartamento, que cuando le tocan la puerta hace mucha bulla? Piensa por un instante estar ahí en su casa y viene alguien que está un poco cojo y está sangrando. Y después viene alguien que está súper enfermo con una tos y está pudrido. Y entonces viene alguien con migrañas y dolores de cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Piensa en eso. ¿Qué vamos a hacer si alguien dice, mira, esa persona en el apartamento 401 es un creyente y cuando yo estuve en el hospital ellos llegaron y oraron conmigo, ve a tocar la puerta? Y ponen un mensaje en Facebook, mira, el vecino mío
no es muy guapo, pero bueno, él va al hospital y él ora con personas. 402B, si usted necesita oración. ¿Qué vamos a hacer? Marcela, es que tengo que protegerme. Yo entiendo. Pero si Dios presenta una oportunidad para ministrar, debemos ministrar. Muchas cosas en esta vida no se hace por temor. Mira, cuando yo estoy orando con una persona, no tengo que orar con temor, porque el resultado no depende de yo, de mí. ¿Depende de quién? De Dios. Mi parte es ministrar. Versículo 34, dice, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Entonces aquí está un hombre lleno de demonios y aquí a su lado hay otro hombre lleno de demonios. Sería interesante escuchar su conversación. Llegaron a la puerta. Jesús, algo está mal. Por favor, abre la puerta. Aquí está Jesús, aquí está el hombre, ya sale el demonio. Increíble. Y la Biblia dice que esperaron y ministraron por un tiempo. Ahora, dice versículo 35. Muy de mañana. Ahora, ¿ha sido un día agotado, sí o no? Sí. Estaba en la sinagoga enseñando, estaba expulsando este demonio, llegó a la casa de Simón, entonces ayudó a su mamá, la levantó y después en la noche cuando está al anochecer llega un grupo de personas enfermos, llenos de demonios y él continúa. ¿Saben algo? El ministerio nos va a costar energía. Si queremos impactar a vidas, nos tenemos que ajustar a lo que Dios ya está haciendo. Marcel, pero me encanta llegar a la casa y tomarme un cafecito y sentarme y mirar 3 horas de televisor. Sinceramente, si me tocan la puerta, no sé si voy a responder. Jesús no vino aquí con un propósito de estar cómodo. Ayer celebramos el cumpleaños de mi suegra, 75 años. Ella no cocinó, pero la comida todavía estaba rica. Y estuvimos hablando y el hermano de Yami me enseñó un aparato que él hizo y me dice, mira, si yo estoy viajando, puedo bajar este app y puedo ver si mi garaje está abierto o cerrado. Y si está abierto, puedo apretar este botón y se cierra. Qué comodidad, ¿no? O si la ventana está abierta y hace falta cerrarlo, seguro que puede inventar algo para cerrar la ventana. Qué comodidad, ¿no? Y no hay nada malo con eso. Pero si el propósito de nuestra vida es descansar y hacer nada, vamos a perder la oportunidad que Dios tiene para nuestra vida. No puedo estar cómodo el día entero y hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántas veces estamos en casa o estamos de viaje y nos llama alguien y miramos el caller ID en el teléfono y decimos, ay Diosito, Dios? Y sabemos que esa llamada va a durar mínimo 35 minutos. ¿Qué hacemos? No sé, estoy por Tampa, te llamo más tarde. ¿Qué hacemos? A veces nuestro deseo para la comodidad está en conflicto con lo que Dios quiere hacer. Tenemos que estar dispuestos. Ahora, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado. ¿Para qué? Subrayen esa palabra, orar. Él estaba cansado.
pero no durmió mucho, se levantó temprano. Versículo 36 dice, Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí, ¿y qué es la palabra? Predique. Ese es el propósito. Porque para esto he venido. Ahora, dice, y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba los demonios. Ahora, algo aquí importante. Él tomó tiempo para apartarse y estar con el Señor. Ahora, no vamos a decir que esto fue algo que él hizo diariamente, porque este texto en particular no dice eso. Pero el principio aquí es que él apartó tiempo, aunque él estaba cansado, sin duda, para estar con Dios en oración, sin distracciones. Marcel, no me siento muy cerca al Señor últimamente. Aparta tiempo para estar con Dios sin distracciones. A veces queremos continuar en esta carrera sin gasolina en el tanque. La gasolina en el tanque espiritual es permanecer en Cristo Jesús. Juan 15. La idea no es, tengo que hacer 1000 actividades. La idea es, tengo que parar, orar y recibir del Señor. Ahora, noten que el enfoque de Cristo era ¿qué? ¿Los milagros? No, principalmente era ¿qué? Predicar la palabra. ¿Ok? Ahora, piensan por un instante en esto. Aunque él estaba cansado, aunque él estaba agotado, él no permitió, él no dejó que otros controlaban su calendario. Eso es muy importante. A mí lo que me gusta hacer es en mi teléfono, tengo un app que es básicamente notas. Y me gusta escribir unas notas que las cosas que tengo que hacer el próximo día que son una prioridad. Lo que vemos aquí es que él tomó tiempo para estar con su padre, para estar con familia, para estar con las personas que estaban enfermas, etc. Pero él estaba en control de su calendario. Muy importante. Ahora, dice aquí en su boletín, Jesús demostró gran bondad en ponerse a la disposición de todos para atender y ministrar a los que vinieron a él. Muy importante. Segundo, dice, Jesús se renovaba espiritualmente al pasar tiempo a solas con el Padre antes de continuar a ministrar y predicar el Evangelio. Entonces no olviden, en todo esto, en los encuentros con bondad, si no estamos pasando tiempo con Dios, nuestra actitud, lo que hacemos y lo que no hacemos, va a tener un impacto. Ahora, vamos a continuar. Versículo 40. Jesús sana a un leproso. Un leproso se acercaba o se acercó a Jesús. Dice, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes ¿qué? Puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión, subrayen esa compasión y vamos a regresar a esa palabra. Jesús tuvo compasión de él. Así que extendió la mano. Extiende la mano un momentico esta mañana. No que darle un masajito al decir no. Extiende la mano, ¿ok? Extendió la mano, ¿ok? Y lo tocó. Y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, dice, la lepra desapareció. Y aquel hombre quedó, ¿qué? Limpio. Subrayen esa palabra limpio y vamos a regresar. Ahora, ¿qué es la lepra?
¿Qué es la lepra? La lepra es algo bastante interesante. En estos días, la lepra básicamente era una enfermedad bacteriana. Esto no era la solución para la lepra. ¿Okay? En estos días no había una cura. En estos días no había un tratamiento. Básicamente, si una persona contrataba la lepra, ellos, por la ley de Jerusalén, por la ley de los sacerdotes, tenían que básicamente evitar a su familia, a la sinagoga, al templo y vivir básicamente a solas. Qué triste, ¿no? No me puedo acercar a alguien porque tengo esta enfermedad. Ahora, esto afectaba la vista de la persona, el sistema de nervios, la piel, el pelo, la espalda. Era algo pero bastante difícil. Pero quiero que miren unos ejemplos de la lepra y qué sucedía cuando alguien contrataba esta enfermedad. Creo que tenemos como cuatro fotos. Vamos a mirar la primera aquí. ¿Okay? Mira la espalda de este hombre. ¿Okay? Entonces, era algo feo, doloroso. Vamos a mirar el segundo. ¿Okay? La bacteria le comía la piel de esta persona. Ya cuando esa persona se tiene que bañar es un proceso totalmente diferente. La que sigue, por favor. ¿Okay? Aquí tenemos la cara. Aquí tenemos un joven, aquí tenemos un señor un poco mayor, pero ya vemos que la cara empieza a cambiar, la forma, la estructura empieza a cambiar. Y el último. ¿Okay? Esto obviamente es una forma extrema. Pero piensa en esto. Si nosotros vemos a alguien, ¿qué vamos a decir? ¿Nos vamos a acercar a ellos o, wow, aquí voy a poner una barrera? Porque esto no es lo suficiente. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos a alguien en esas condiciones que obviamente están súper conscientes de su enfermedad? ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y tocó al hombre. Muchas veces esas personas necesitan a alguien sin temor que ponga su mano sobre su hombro y diga: quiero orar por usted. No entiendo esto, pero yo quiero orar por usted. En vez de evitar, en vez de decir, mira, mantenemos por lo menos 10 pies de distancia, Jesús se acercó y tocó este hombre. Una persona con la lepra tenía muchas veces problemas de los riñones, tenían glaucoma, tenían problemas dentro de su nariz. Era algo bastante doloroso, pero Jesús extendió su mano y tocó a este hombre. Ahora, versículo 43. Y Jesús enseguida le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie. Ahora, vamos a parar aquí. ¿Han notado que en el Nuevo Testamento, cuando Él va a sanar a alguien o levantar a alguien de los muertos, Él le dice lo mismo? ¿Por qué? Porque Él no quiere que el enfoque de su ministerio sea en los milagros, en los señales. Si yo quiero ir a Orlando, quiero llevar la familia a ver a Mickey, y aquí en el Turnpike veo una señal que dice Orlando 280 millas. Si yo me bajo del carro, me subo arriba de esa señal y digo, ya estoy aquí, ¿qué van a pensar ustedes? Está frito el pastor. Se le fue el pajarito del coco. La señal lo apunta
a un destino. Los milagros en la Biblia no son para enfocarnos en el milagro, es para enfocarnos en la persona, en el Rey, en Cristo Jesús. Siempre tenemos problemas cuando estamos buscando una conferencia, una campaña o un servicio donde el enfoque es solamente milagros, porque eso no era el enfoque de Cristo. Era la palabra. Y dice, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez, no le obedeció, dice, pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido. Y dice, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía de él. Cuando Jesús multiplicó el pan y repartieron el pan, ¿qué sucedió después? La gente empezaron, mira, mejor que Vicky Bakery, vamos a seguir a Jesús porque aquí tengo el pan, tengo el pescado y estamos bien. Pero el enfoque no debe ser en el milagro, debe ser en el Dios de los milagros. Ahora, dice aquí en su boletín, la lepra era una enfermedad de la piel horrible y en esos días era incurable. Incurable. Hablamos de esa palabra compasión. ¿Saben algo? Vamos a tener encuentros con bondad cuando tenemos compasión con las personas. Si yo veo a alguien en persona con esa condición, me parte el alma. ¿Han tenido esta experiencia? ¿Ven a alguien posiblemente en una silla de ruedas o alguien que obviamente ha tenido un accidente y no están bien y le ha dolido tanto que empiezan a llorar? Ni conocen a la persona. Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón de Cristo. Número 2 dice, Jesús fue movido por una compasión dolorosa para ayudar a este hombre. Seguro que cuando él estaba en la calle lo llamaban, mira, ahí está el leproso. Ahí está ese hombre. Ese hombre tiene un nombre. Cuando vemos a alguien en la calle sufriendo o en pecado, esa persona tiene un nombre. Y Dios conoce a esa persona. Dice, Jesús fue bondadoso a este leproso. 3 cosas. Al escuchar su petición. Y tenemos que escuchar. En tocar su cuerpo, tenemos que afirmar las personas. Y tercero, en curar su enfermedad. Jesús tiene la autoridad, pero debemos orar por las personas. Ahora, Marcel, ¿cuál es la aplicación para mi vida? Aquí hay unos puntos al terminar. ¿A quién considera sucio, impuro o corrompido? En la parte antes decimos, Jesús fue bondadoso a este leproso a escuchar, tocar y curar. Y aquí decimos, ¿a quién considera sucio, impuro o corrompido? Por favor, escribe. Ahí mismo no está. Pueden escribir, Marcel, cuando veo esta persona, sinceramente me siento como tengo que alejarme de ellos. Ok, escriba el nombre, título, escríbalo. Esa persona no debemos evitar. Segundo, a quien evita dirigir la palabra. Y el segundo y el tercero van juntos. Nunca ora por su salvación. En otras palabras, ni me quiero acercarme a ellos
para compartir la palabra, para compartir el mensaje, no le doy una invitación a la iglesia porque sinceramente lo considero intocables. Eso es difícil admitir. Que hay personas que yo considero intocables, que ni quiero compartir el evangelio. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dios tiene compasión con cada persona. A quien ignora y juzga cuando le piden ayuda. Marcela, esa persona en la esquina que siempre me está pidiendo dinero, ¿qué significa? ¿Que le tengo que dar un billete de 20 cada vez? No, no necesariamente. Pero antes de conocer su historia, ¿ya lo está juzgando? ¿O ya está diciendo, es un vago, debe trabajar? ¿Cuál es su historia? Yo no sé. ¿Por qué no tomar el tiempo para entenderlo? Y finalmente dice, se niega a tocar con su mano. ¿Están listos? Black Friday, antes de entrar en la tienda y esta persona está a su lado y usted hace todo lo posible para echarse a la derecha. Pero quiero que piensen en esto, porque la aplicación de esta mañana es bastante sencillo y es esta. La bondad toca al intocable. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros en esta semana? Es muy sencillo. A esa persona que usted ha escribido aquí, espero que han escribido por lo menos una persona, pero a esa persona debemos hacer un mayor esfuerzo esta semana para hacer un acto de bondad y ponerlo aquí en la antesala. Porque si yo no puedo hacer algo bondadoso a esa persona no tiene un problema con Dios, yo tengo un problema con Dios. Porque Jesús nos enseña en este principio, la bondad toca al intocable. Amén. Amén. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración. Y antes de orar, mientras que cada persona tiene su rostro inclinado, ahí donde está, pídele al Señor, Señor, muéstrame. ¿Hay alguien en mi vida, hay alguien en mi trabajo, hay alguien que viva cerca de mí que sinceramente estoy evitando? Señor, me hago el loco a veces y pretendo que no hablo su idioma, porque ni quiero hablar con ellos. ¡Wow, Señor! ¡Qué terrible es eso! Hoy entiendo que no debo evitar a las personas. Debo extender una mano. Ellos tienen que conocer a Cristo también. Ahí donde está. Señor, ayúdame. No permite, Señor, que mi corazón se endurece. Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, posiblemente hoy es el día para conocerlo. Después, si usted nos visita, puede ir atrás y le queremos dar un regalito a la salida, pero ¿usted ha declarado que Jesús es el Señor? Si los demonios lo declaran y ya su eternidad está sellado, ellos están apartados de Dios para toda la vida. Pensamos que nosotros lo podemos negar y no sufrir. Si usted no conoce a Cristo, ahí donde está, pídale, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que soy pecador. Eso no es un secreto. Límpiame, Señor, de mi pecado. Señor, yo creo que Cristo murió por mí, que Él derramó su sangre en la cruz, que Él fue enterrado, fue sepultado, fue resucitado de los muertos después de 3 días.
Señor, hoy te acepto como mi Salvador. Cámbiame, Señor. Enséñame, Señor. Gracias, Padre, por este día. Señor, en esta semana mi oración es que cada persona, Señor, pueda estar más consciente de las personas que típicamente evitamos, ignoramos, rechazamos, juzgamos. Y Señor, que en esta semana tomamos un paso de fe para extender la mano, para bendecir la persona, para orar con ellos y decirle que Cristo murió por tus pecados. Y orar por su enfermedad, orar por su dificultad, por su familia. Oh Señor, que nosotros seamos fieles en esa tarea. Gracias en el nombre de Cristo.